Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus efectos. Último episodio, episodio 45. El juicio y la vida. Hebreos capítulo número 9, versículo 27, nos dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay un juicio preparado para cada alma. El hombre está destinado a morir, y cada uno de los seres vivientes tendrá que enfrentar un juicio. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 5, Dios le habla a los hombres, pero en el versículo 5 dice algo específico: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay alguien que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En Ezequiel capítulo 18, el versículo 30 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Es aquí donde la Biblia nos especifica que es Dios quien va a juzgar a los vivos y a los muertos, y ya está preparado para esto. Este versículo nos sigue diciendo: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Dios advierte y dice que Él está dispuesto y preparado para el juicio. Después que cada humano perezca y pase de esta vida a la otra, tocará que presentarse ante Dios. En 1 de Juan capítulo 2, el versículo 1 nos dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios nos advierte a través de su escritura que el pecado está a la puerta y es nuestra decisión hacerlo o no. Y si alguno hubiera pecado, aquí hay algo importante: es que si una persona, aún después que ha pecado y ha cometido un error, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Jesucristo viene a ser nuestro abogado para poder nosotros alcanzar misericordia, ya que Él vino y no pecó y murió por la raza humana. En Juan capítulo 12, el versículo 47, nos dice: al que oye mis palabras, y es aquí donde entramos con respecto a este episodio, el 45, el juicio y la vida. Sabemos que hay un juicio, pero después del juicio está la vida eterna. Y Jesús, enseñando a sus discípulos en Juan capítulo 12, verso 47, nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda. Dice algo específico: el que no las guarda. Hay muchas personas que van a oír la palabra de Dios, pero no es lo mismo oír y guardar o oír y no guardar. Jesucristo aclara diciendo: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propósito de Dios manifestado como hombre es salvar al mundo de sus pecados. Pero el versículo 48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Aquí en el Nuevo Testamento, Jesucristo especifica y dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Teniendo en cuenta esto, es la palabra de Dios la que va a hacer el juicio. Es como la constitución en el juicio final. Ella determinará si nosotros pasamos a la vida eterna o a la condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11, nos dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Nótese bien esta palabra: los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Jesucristo nos dice en Juan que la palabra que Él está hablando nos juzgará
Y en Apocalipsis nos dice que los libros fueron abiertos. Qué casualidad que la palabra de Jesucristo están puestas en los libros de la Sagrada Escritura. Y nos dice también, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las cosas que han sido escritas en la palabra de Dios han sido colocadas en nuestra mano y han sido expuestas al mundo para que conozcamos cuál es el camino a la vida y cuál es el camino que no lleva a la vida. El versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Lago de fuego, un lugar donde van las personas que no creyeron ni guardaron la palabra de Jesucristo. Esa misma palabra que va a ser expuesta el día del juicio para ser juzgados según nuestras propias obras. Jesucristo define el lago de fuego en Apocalipsis como la muerte segunda. No es simplemente la muerte física a la cual debemos tener precaución, sino más bien a la muerte segunda. El versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Juan capítulo 8, el versículo 51 nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesucristo hace un énfasis en esto, es a la muerte segunda, porque está destinado que cada humano muera una vez y después del juicio. Pero después del juicio viene la muerte segunda. La muerte segunda es donde las almas van a ser ubicadas en el lago de fuego y azufre por no haber guardado la palabra de Dios. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Jesucristo hace algo aquí, un énfasis en que ellos no conocían a Dios. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Él hace un hincapié en guardar la palabra de Dios. Es importante guardar la palabra porque este efecto produce un juicio misericordioso sobre nuestra vida y la vida eterna. Ese es un efecto fundamental y es el efecto más importante de guardar la palabra de Dios. Abraham, vuestro padre, dice Jesús, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hay algo importante: entender quién es Jesucristo, conocer quién es Dios, es de suma importancia. Así que hay vida eterna para aquellos que reciben el juicio guardando la palabra de Dios. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas desde hoy y para siempre. El próximo año seguiremos con la segunda temporada. Dios me les bendiga.